¿Quieres saber si los mitos sobre especies híbridas, humanos prototipo y ADN mixto son verdaderos? Esto proviene de la creación misma. La tercera especie revelada en el jardín. ¿Existió una tercera especie que podía caminar sobre dos pies y hablar con voz humana? La pregunta es, ¿hubo un intento de creación de seres conscientes antes de Adán y Eva? Encontrarás la verdadera revelación sobre una especie prototipo en el texto más leído y menos entendido en todo el mundo. Los investigadores han estado perplejos por la mención de 3 especies conscientes en el Edén durante años. En Génesis 3, la serpiente tienta al hombre y a la mujer en el jardín del Edén. La serpiente de repente entra en escena y juega un papel significativo en el drama del jardín durante la creación misma. Dios creó a Adán, Eva y todas las criaturas vivientes, como vemos en muchas traducciones. Y Dios hizo las bestias de la tierra según sus especies y el ganado según sus especies, y todo lo que se arrastra en el suelo según su especie. Y Dios vio que era bueno. Como podemos ver aquí, Dios crea animales y separa su tipo: bestias, ganado y los que se arrastran en la tierra, o como se llaman en la traducción, reptiles. Esto da una pista exacta de la revelación de otra criatura. Génesis 3 introduce la serpiente. La idea de leer esta historia de manera metafórica nunca se menciona en la Biblia. No debería interpretarse como una metáfora o una representación de una especie diferente de animal. Este individuo real se unió a Adán y Eva en el jardín del Edén. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Le preguntó a la mujer, ¿Dios realmente dijo, no debes comer de ninguno de los árboles en el jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles en el jardín. La serpiente mencionada aquí tenía la capacidad de hablar y entender el lenguaje humano, creada por Dios como la más astuta de todos los animales salvajes que Él había hecho. No está en la misma categoría que los reptiles. Parece que la palabra serpiente aquí se refiere a una creación pasada por alto, perdida a lo largo de los siglos, un prototipo para un ser consciente. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque has hecho esto, maldita eres entre todos los animales, domésticos o salvajes. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora el Señor explica claramente a la serpiente cuál sería su castigo: arrastrarse y comer polvo. Parece que este diseño ha sido cambiado en este pasaje de algo olvidado o quizás oculto antes de que la memoria pueda alcanzar. Si fuera un animal, una serpiente como la conocemos en tiempos modernos, ¿no debería estar ya arrastrándose? ¿Significa esto que podría caminar y moverse como nosotros? La Biblia lo hace bastante evidente, dado que se le identifica como una de las criaturas salvajes que Dios había creado. ¿Ese es el diablo o un ser consciente de 2 patas que habla? La serpiente no era una criatura paranormal. Según los creacionistas, esta es la primera indicación de una criatura que no es humana pero tiene rasgos humanos. Aprende todo, desde los comienzos de las grandes tribus híbridas y las influencias genéticas en las civilizaciones contemporáneas hasta el mito del superhéroe humano viendo la serie completa. Suscríbete y entra en la orden de la ciencia heráldica.